Doctor Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Generación del 14. Muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días. Qué gusto saludarlo a usted y a todos sus oyentes. Bueno, dejamos constancia que cuando quisimos hablar con usted, todavía no sabíamos que habíamos quedado a la vergüenza infinita de ver un expresidente de la Corte Suprema de Justicia preso, metido entre un calabozo por corrupto. Esto pues ni en el peor de los países del África. Su punto de vista, doctor Samuel. Pues doctor Fernando, efectivamente es una vergüenza, pero menos mal está preso. Y no es el único que tiene que ir preso. Todavía falta conocerse cuál es exactamente la participación del magistrado Malo, del magistrado Bustos, del exfiscal Montealegre y de otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en este carrusel de corrupción en las altas cortes y en la justicia colombiana. Esto pues sin duda es la crisis más profunda de la corrupción en la justicia por la que ha atravesado nuestro país. Pero es que esto lo denunciamos desde agosto del 2015, doctor Fernando. Yo no sé si usted recuerda cuando denuncié que el entonces fiscal Eduardo Montealegre repartía puestos y contratos a familiares de magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Lo denuncié en la Comisión de Acusaciones hasta el sol de hoy y no ha pasado nada. Ayer interpuse un impulso procesal solicitando que la investigación avanzara, denunciando nuevos hechos y pidiendo que se revisaran todos los procesos en los que había participado el corrupto exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, hoy extraditable. ¿Por qué? Porque él fue contratista de Montealegre en la Fiscalía para tener procesos ante la Corte Suprema de Justicia y después fue contratista de la Comisión de Acusaciones. Es decir, pusieron a Moreno en la Comisión de Acusaciones para entorpecer todos los procesos contra Montealegre y sus socios, los cuestionados magistrados, al interior de la comisión. Y como si fuera poco, cuando salió Moreno, dejaron al hermano de Moreno. Es decir, Montealegre y estos magistrados controlaban la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que ningún proceso contra ellos avanzara, incluido el mío, que denuncia que interpuse en agosto del 2015 y no ha pasado nada. Entonces, esto es una crisis profunda de la justicia en Colombia. Pues es que no solo es Ricaurte, que bueno, hoy está bien preso. ¿Qué pasa con el señor Bustos? Yo quiero saber si al señor Bustos lo sobornó el gobierno o las FARC por inventarse la tesis de la conexidad del narcotráfico con el delito político, que permitió que los capos del narcotráfico, en particular los de las FARC y de otros carteles, fueran objeto de amnistía e indulto en virtud del acuerdo con Santos. Yo quiero saber si las FARC sobornó a Bustos para desestimar como prueba judicial los computadores de Raúl Reyes, donde estaba toda la información de la FARC política, de los testaferros de las FARC, de sus cómplices, de sus socios, de sus brazos políticos con presencia en el Congreso. Gracias a Bustos, hoy Colombia no conoce ese capítulo de nuestra historia. ¿Le habrán pagado? Porque como sabemos que el tipo vendía los fallos, lo sobornaban para fallar de determinada manera, pues nada raro que en esta ocasión también haya sido así. Ahora, el capítulo del magistrado Malo y su hija, que ponía gente en la Fiscalía de Montealegre para después cobrarles parte del sueldo, pues ese está en el roscograma de la justicia. No puede ser que Eduardo Montealegre, que es el padrino de todos estos señores, el amigo de Bustos, de Ricaurte, de Malo, del exfiscal Moreno, no tiene nada que ver.
son socios. Necesitamos establecer hasta en qué medida son socios, porque está pasado de agache hasta ahora, pero yo sí quiero que conozcamos la verdad. Y el gobierno, calladito, de manera oportuna, ahora sale a decir que hay que hacer una reforma de la justicia, cuando ha sido el gran beneficiario de la corrupción en las altas cortes. La utilizó, se benefició, los fallos que necesitaba se los daban, quitaba y ponía magistrados. Y ahora dice, cuando ya está por terminar su gobierno, cuando ya utilizó esa corrupción en la justicia, que hay que reformarla. ¿La va a reformar el corruptor? Eso no puede ser. Doctor Samuel Hoyos, ¿por qué no hacemos un capitulito especial de otro corrupto que es el ministro de Justicia, que le hizo un favor enorme a Montealegre, promoviendo en el Consejo de Estado la ampliación del término de Montealegre para cambiar el período de la Fiscalía por un período institucional, como son todos los períodos constitucionales, por un período personal? Y después sale del Consejo de Estado y Montealegre le da contraticos por 800 millones de pesos. ¿Se ha podido averiguar qué hizo a cambio de 800 millones de pesos el actual ministro de Justicia, amigo y contratista de Montealegre? Efectivamente, doctor Fernando, eso hace parte de la denuncia interpuesta por mí en la Comisión de Acusaciones. No es posible que los 3 magistrados del Consejo de Estado, que dijeron que el periodo era personal y no institucional, porque hay que recordarle a los oyentes que Montealegre entró cuando sale Vivian Morales solo, en teoría solo, para terminar el periodo que ella no había podido concluir, y estos magistrados decidieron darle la palomita y dejarlo todo el periodo diciendo que era personal, y después Montealegre los beneficia dándoles puestos y contratos, entre ellos el hoy ministro de Justicia, un contrato por un valor superior a 700 millones de pesos. Entonces esto es todo un carrusel de toma y dame, de intercambio y tráfico de favores, de puestos, de contratos, de influencias. Y otra cosa, es que también Montealegre hoy tiene contratos con el gobierno de Juan Manuel Santos, y Ricaurte tenía contratos suscritos, o los debe tener en la actualidad, por más de 700 millones de pesos con el Estado, gracias al gobierno de Juan Manuel Santos. Esto es entre ellos. Esto, el gobierno Santos es cómplice de esta situación, se ha beneficiado de esta situación, y Montealegre también. Entonces, ¿quién es el abogado contratista de la Aeronáutica Civil? El abogado. Sí, el abogado. ¿Quién es el abogado de la Aeronáutica Civil? Con contratos con la Aeronáutica Civil también muy cuantiosos. Ahí le paso el datico. Tarquino Pacheco. Tarquino, bueno, listo, esa tarea ya me pondré en ella para ampliar la denuncia, porque es que estamos por todos lados, doctor Fernando. Esto han abusado del Estado, están exprimiendo al Estado, ordeñando al Estado, el dinero de los colombianos, de los contribuyentes. Nos subieron el IVA, nos hicieron una reforma tributaria que tiene hoy ahogados a los comerciantes, a los empresarios, a los ciudadanos que no tienen con qué pagar los impuestos, para que estos señores estén repartiendo el erario. No puede ser. Es que eso no es comprensible. Es que no solo es la corrupción, es la ineficiencia, el abuso. Este gobierno ha aumentado, tiene 250.000 funcionarios por prestación de servicios adicionales en el Estado, el crecimiento de la planta del Estado. Tiene 20.000 nuevos puestos en el Estado. Esto no podemos. La gente no entiende cómo paga impuestos para que estos tipos se los estén repartiendo en corrupción y en burocracia. Esto ha generado una crisis, y el próximo presidente, que ojalá sea del Centro Democrático, va a tener un reto muy grande de recorte del Estado, de efectiva austeridad y sobre todo de lucha contra la corrupción. Porque con este gobierno es falso el mensaje de la lucha contra la corrupción. Ellos son parte del problema, ellos son beneficiarios de la corrupción. Así que esa reforma que hoy salen a plantear,
una reforma a la justicia que la van a hacer a través de, supuestamente, de un referendo 8 días antes de las elecciones parlamentarias para distorsionar el proceso democrático, para lavarse las manos después de haberse beneficiado, pues es hasta ridículo. Además, muchas de esas propuestas, como por ejemplo crear un tribunal de aforados serio, reducir las altas cortes, las hicimos nosotros, son propuestas del Centro Democrático. En la reforma, la llamada reforma al equilibrio de poderes, rechazaron la senadora Paloma Valencia en la Comisión Primera del Senado y yo en la Comisión Primera de la Cámara. Las hundieron, no les gustaron, no lo quisieron hacer, y ahora hoy salen a decir que son la solución. Cuando se beneficiaron de la corrupción, ahora sí les parece que hay que acabarla. No, eso es un mensaje falso y el país no puede, pues es que el país ya no les cree, ¿no? Un presidente con un 13% de favorabilidad, unas altas cortes totalmente desprestigiadas. El país necesita un revolcón y el país necesita deshacerse de todos los responsables y los corresponsables de estos 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos, incluida la izquierda, que ahora se quiere lavar las manos, pero que ha cogobernado con Juan Manuel Santos, incluidos los verdes, incluida la FARC, es que la FARC también es la beneficiaria de esto, y si fuéramos a hacer una reforma de verdad a la justicia, habría que empezar por acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, que eso es lo que no podemos permitir que hagan trizas, es la Constitución Nacional, doctor Fernando. Doctor Samuel Hoyos, pero todo esto tiene un origen, que lo denunciamos hace ¿cuántos años? Lo denunciamos ante nuestros alumnos en la Universidad Javeriana, lo denunciamos en escritos de los que tenemos constancia, porque fueron escritos en periódicos de amplia circulación, que no era posible que el origen de todo el Poder Judicial quedara en manos del Consejo Superior de la Judicatura, que era elegido por el Congreso de la República. Es decir, los políticos se hicieron cargo del Poder Judicial de la República. Y así está en la Constitución. Cuando la suciedad está en las cabeceras, pues usted sabe que el río todo queda sucio. El origen de esta tragedia es ese. Tratamos de enmendarlo con una reforma a la Constitución que propusimos en el año 2003, en asocio con la Corte Suprema de Justicia, y finalmente ese proyecto tuvo entierro de tercera. Pero ¿no cree usted que mientras sean los congresistas los que elijan el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura los que hagan las listas para magistrados de las Cortes y de ahí sucesivamente para todos los jueces de la República, ¿no le parece que estamos buscando el ahogado aguas arriba? De acuerdo, ese es uno de los orígenes del problema. Hay que sacar a los políticos de ahí y hay que quitarle también las funciones políticas y electorales a los magistrados. Una de las propuestas que nosotros planteamos del Centro Democrático fue que aumentara la edad para llegar, cuando un magistrado llega a una alta corte es ya es el ápice de su carrera en la rama judicial o en el ejercicio del derecho. Eso sí, poniéndole un periodo más alto, pero aumentando las inhabilidades y digamos, dificultando, cerrando por supuesto la puerta giratoria, impidiéndole salir de una alta corte a hacer política o a litigar ante ella, y también a sus familiares, poniéndole una serie de trabas para que no pase lo que está pasando hoy, y es que salen de la corte a hacer negocios en la corte, y por eso dejan a su amigo, entonces después son el abogado ahí, se ganan todos los casos, sobornan al magistrado, ¿no? Montan todo un carrusel y volvieron de la justicia un negocio. Entonces, cuando se acaba la justicia, cuando se rompe ese elemento fundamental de un Estado de Derecho y de una democracia liberal, pues es el principio del fin.
El principio del fin. Si se acaba la justicia, no tenemos nada. La justicia es lo último que se puede acabar en un Estado de Derecho, porque su nombre lo indica. Estado de Derecho significa la prevalencia del derecho sobre los caprichos de los gobernantes. Si el derecho está en manos de corruptos, como son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿y qué tal de la Corte Constitucional? ¿Usted ha visto que elijan de magistrado de la Corte Constitucional a una persona por sus conocimientos, por su tradición en materia constitucional, porque sepa derecho constitucional de verdad, o porque es amigo del gobierno, porque es amigo del presidente y entonces mandan la razón con los liscanitos de turno que hay que elegir a una magistrada como la magistrada Fajardo? Y siga por ahí. Entonces, usted lo dice, esto necesita es un revolcón a fondo. Hay que salir a fondo de este origen, de la gangrena que se está comiendo el sistema ético que debe gobernar un Estado de Derecho. Es que, entonces, doctor, sí. En el Congreso podemos tener todas las diferencias que quieran porque es el escenario político, pero en la justicia tenemos que estar de acuerdo todos para poder estar en desacuerdo en todo lo demás. Si la justicia nos da garantías a todos, la democracia funciona, pero esta justicia politizada, que se ha dedicado a perseguir con ánimo político a los opositores, en el caso del Centro Democrático son muchos, y por otro lado, a vender y a manipular fallos para condenar a los opositores y absolver a los amigos del gobierno y a los corruptos, pues eso sí es imposible y dificulta cualquier debate democrático, cualquier posibilidad de reconocer en la justicia la majestad que le corresponde. Doctor Samuel Hoyos, representante a la Cámara Centro Democrático, Generación del 14, adelante. Este país no puede quedar en manos de los corruptos. Este país no puede quedar en manos de una justicia politizada que responde a los caprichos y a la voluntad de quienes los eligen. Y los eligen los parlamentarios, es decir, los políticos. Doctor Samuel Hoyos, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, muchas gracias a usted por abrirme este espacio, porque es el único medio de comunicación que nos permite denunciar con plenitud estos hechos de corrupción en la justicia, y seguiremos intentando para que no solo sea Ricaurte el que termine preso, acá hay otros que también deben terminar en la cárcel y podamos recuperar la confianza en nuestra justicia. Muchísimas gracias, doctor Samuel Hoyos. En un minuto, cuando estemos en nuestra nota editorial, volveremos sobre este tema, la vergüenza universal de Colombia. Un expresidente de la Corte preso en un calabozo del búnker de la Fiscalía y los que faltan por acompañarlo. Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.